Vamos a recordar, el Samkhya nos dice, Purusha es siempre, siempre, siempre inmutable, siempre, 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 siempre puro. No puede dejar de ser puro, no puede cambiar de forma ni de estado, no tiene atributos de ningún tipo. Por lo tanto, Purusha tampoco no tiene procesos cognitivos de algún tipo, es conciencia pura, sin ningún tipo de cambio en esa conciencia. Y es inmutable, siempre, eternamente inmutable. Entonces, ¿dónde está el error aquí de decir, entonces Purusha se establece en su propia naturaleza? No Como si cambian. Purusha hubiera dejado de estar en su propia naturaleza en algún momento y hubiera entonces regresado a su propia naturaleza, pero tal cosa es incoherente con el propio sistema Samkhya. Purusha nunca, nunca deja de estar en su propia naturaleza, nunca deja de, no tiene sentido hablar de establecerse o desestablecerse de su propia naturaleza, porque nunca cambia. ¿Sí? Entonces ahí está, es justo, ¿no? Esto es como un sutra que si no va acompañado de un comentario, pues se puede malentender, porque nos puede llevar a la idea de que Purusha sí realmente cambió ontológicamente, ¿sí? Su estado ontológico sufrió algún tipo de cambio, se esclavizó a Prakriti, se esclavizó a la materia y entonces después, gracias al Kaivalya, deja de estar esclavizado. Pero tal cosa no es así, porque Purusha nunca en realidad se esclavizó a nada, nunca cambió de forma, ni siquiera entró en contacto, ¿no? Cuando se habla de la conjunción de Purusha y Prakriti, ¿no? Del contacto, hay que entender que en realidad tal cosa ni siquiera existe. Nunca Purusha entra en contacto con nada, nunca sale de su estado. ¿Sí? El comentario a esto sería que parece que Purusha se establece en su propia naturaleza, pero en realidad todo el cambio que se da en Prakriti, siempre. ¿Sí? Si algo sucede, sucede en Prakriti. Sucede en el hecho de que Buddhi, en su máximo proceso de sattvificación, es decir, cuando ese espejo se purifica y se vuelve lo más, ¿no? Lo más quieto y transparente, se da cuenta que no es la conciencia que le daba esa luz. Y entonces deja de identificarse. Y entonces parece que Purusha regresara a su propia naturaleza. Pero en realidad Purusha nunca hizo nada, nunca cambió nada, nunca se movió, nunca pasó nada en Purusha.